¿Te imaginas un país donde la mayoría de los hombres sean soldados y la nación sea la más temida del mundo antiguo por su dedicación a la guerra? Ese país existió y se llamaba Esparta. Esparta fue una ciudad-estado griega que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 6 y 4 a.C., cuando dominó gran parte de la península del Peloponeso y se enfrentó a sus rivales, como Atenas, Persia y Macedonia. Esparta era famosa por su sistema político, su educación militar y su cultura guerrera, que la hacían única entre las demás polis griegas. Sin embargo, Esparta también tenía sus debilidades, como su dependencia de la esclavitud, su aislamiento cultural y su resistencia al cambio. En este video, vamos a explorar la historia de Esparta, desde sus orígenes mitológicos hasta su caída definitiva ante los romanos. Acompáñanos en este viaje por el pasado de una de las civilizaciones más fascinantes y legendarias de la historia. Esparta se fundó a principios del siglo IX a.C. por guerreros de origen dorio que invadieron el Peloponeso y sometieron a los habitantes de origen aqueo, mucho más numerosos que ellos. A lo largo de los siglos, Esparta logró dominar a los mesenios y a otros pueblos vecinos, a los que obligó a integrar la llamada Liga del Peloponeso. Durante el siglo V a.C., se transformó en una potencia militar de primer orden que logró derrotar a Atenas en la Guerra del Peloponeso e imponer su hegemonía a todo el mundo heleno. La sociedad espartana estaba integrada por tres grandes sectores: los iguales, los periecos y los hilotas. Los iguales eran los varones que descendían de los guerreros dorios que habían fundado la ciudad. Por ese motivo eran los únicos en ser considerados ciudadanos. Al nacer, el Estado les asignaba una parcela de tierra que conservaban a perpetuidad, pero que no podían trabajar por sí mismos ya que su vida estaba dedicada casi por entero a la política y a la preparación para la guerra. Los periecos eran los descendientes de las comunidades que no opusieron resistencia a la dominación impuesta por los dorios. Eran hombres libres pero no tenían derechos políticos ni podían portar armas. Se dedicaban al comercio, la artesanía y la agricultura. Los hilotas eran los descendientes de los aqueos sometidos por los dorios. Eran siervos del Estado y trabajaban las tierras de los iguales. Vivían en condiciones miserables y eran objeto de constantes humillaciones y maltratos por parte de sus amos. Los iguales recibían una rigurosa educación espartana centrada en la guerra, gracias a la cual las falanges espartanas eran consideradas las mejores en batalla. Desde los 7 años, los niños eran separados de sus familias y sometidos a un duro entrenamiento físico y mental que duraba hasta los 20 años, cuando se convertían en soldados profesionales. A partir de entonces, vivían en cuarteles y comían en mesas comunes con sus compañeros de armas. Solo podían casarse a los 30 años y visitar a sus esposas de noche y con discreción. A los 60 años se retiraban del servicio militar y podían participar en la vida política de la ciudad. Las mujeres espartanas gozaban de más derechos e igualdad con los hombres que en ningún otro lugar de la antigüedad clásica. Recibían una educación física similar a la de los varones, practicando deportes como la carrera, el lanzamiento de disco y jabalina, y la lucha. Su objetivo era mantenerse sanas y fuertes para dar a luz hijos saludables para el Estado. Las mujeres espartanas podían heredar y administrar propiedades, participar en fiestas religiosas y expresar su opinión en público. También se les permitía tener amantes mientras sus maridos estuvieran en campaña militar, siempre que fueran iguales o superiores a ellos en rango. Esparta tuvo una peculiar organización política, que se mantuvo más o menos estable durante gran parte de su historia. Su forma de gobierno era una diarquía, es decir, había dos reyes que gobernaban conjuntamente pero con funciones distintas, uno se encargaba de dirigir el ejército y el otro de administrar la justicia y los asuntos religiosos. Los reyes pertenecían a dos familias hereditarias, los agíadas y los euripóntidas. Junto a los reyes había otros dos órganos políticos, el Consejo de Ancianos o Jerusía, formado por 28 hombres mayores de 60 años elegidos por aclamación popular entre los iguales más distinguidos, y la Asamblea o Apella, formada por todos los iguales mayores de 30 años que se reunían una vez al mes para votar las leyes y los asuntos de Estado. Además, había 5 magistrados llamados éforos, elegidos anualmente por la Asamblea, que controlaban el cumplimiento de las leyes y el comportamiento de los reyes y los ciudadanos.
Esparta fue una ciudad única en la antigua Grecia por su sistema social y su constitución, que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar. Su idiosincrasia fascinaba incluso a sus coetáneos, y la admiración por la cultura lacónica ha pervivido hasta la actualidad. Sin embargo, Esparta también tuvo sus sombras, su economía dependía de la explotación de los ilotas, su sociedad era rígida y conservadora, y su política era aislacionista y belicista. Esparta no supo adaptarse a los cambios históricos y culturales que se produjeron en el mundo griego, y terminó perdiendo su independencia y su gloria. Algunos de los factores que contribuyeron al declive de Esparta. La disminución de la población espartana. Los espartanos se sometían a un duro entrenamiento militar desde la infancia, y debían cumplir con unos estrictos requisitos físicos, morales y económicos para ser considerados ciudadanos. Esto hacía que muchos espartanos murieran en el campo de batalla, o fueran excluidos de la sociedad por no cumplir con las normas. Además, los espartanos practicaban el infanticidio, es decir, mataban a los recién nacidos que presentaban algún defecto o debilidad. Todo esto provocó que la población espartana fuera cada vez menor, y que dependiera cada vez más de los ilotas y los periecos. La rebelión de los ilotas eran los esclavos de los espartanos, que vivían en condiciones miserables y eran sometidos a constantes humillaciones y castigos. Los espartanos temían una rebelión de los ilotas, y por eso realizaban periódicamente una cacería llamada cripteia, en la que mataban a los ilotas más fuertes o rebeldes. Sin embargo, esto no impidió que los ilotas se sublevaran en varias ocasiones, aprovechando las debilidades o las ausencias de los espartanos. La rebelión más importante fue la de los ilotas mesenios, que se refugiaron en el monte Itome y resistieron durante 10 años, 464 a 454 a.C., hasta que fueron liberados por Atenas. La pérdida de aliados. Esparta era la cabeza de una alianza de ciudades griegas llamada Liga del Peloponeso, que se enfrentó a Atenas y su Liga de Delos en la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C. Esparta ganó esta guerra gracias al apoyo de Persia, que le proporcionó dinero y barcos para romper el dominio naval ateniense. Sin embargo, este apoyo tuvo un precio. Esparta tuvo que ceder a Persia el control de las ciudades griegas de Asia Menor. Esto le hizo perder prestigio y credibilidad entre sus aliados, que empezaron a desconfiar de su liderazgo. Algunas ciudades, como Tebas o Corinto, se rebelaron contra Esparta y formaron una nueva alianza llamada Liga Beocia. La derrota ante Tebas. Tebas fue la principal rival de Esparta después de Atenas. Tebas se había convertido en una potencia militar gracias a las reformas de Epimenandes, un brillante general y estadista que creó una nueva formación llamada Falange Tebana, compuesta por soldados entrenados y equipados con largas lanzas. Epimenandes derrotó a Esparta en 2 batallas decisivas, Luctre, 371 a.C., y Mantinea, 362 a.C. En Luctre, Epimenandes rompió el mito de la invencibilidad espartana, y en Mantinea, murió en el campo de honor, pero dejó a Esparta debilitada y aislada. La invasión macedonia. El último golpe para Esparta fue la invasión de Macedonia, un reino del norte de Grecia que había unificado a los pueblos helenos bajo el mando de Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Filipo II derrotó a las ciudades griegas en la batalla de Queronea, 338 a.C., y estableció la Liga de Corinto, una confederación que le reconocía como líder supremo. Esparta se negó a formar parte de esta liga, y se enfrentó a Filipo II en la batalla de Megalópolis, 331 a.C., donde fue derrotada y obligada a aceptar la hegemonía macedonia. Alejandro Magno respetó la autonomía de Esparta, pero le impuso un tributo y le prohibió expandirse. Esparta intentó rebelarse contra Macedonia en varias ocasiones, pero sin éxito. La última fue en el año 195 a.C., cuando fue vencida por Antíoco III, el rey de Siria. Esparta nunca recuperó su antiguo esplendor y se convirtió en una ciudad más de Grecia, sometida al dominio de diferentes imperios, romano, bizantino, otomano, etc. Sin embargo, Esparta nos dejó un gran legado cultural que ha inspirado a generaciones de artistas, escritores, filósofos y guerreros. Esparta nos enseñó el valor de la libertad, el sacrificio, la lealtad y el honor. Esparta nos mostró que no hay gloria sin esfuerzo, ni victoria sin lucha. Esparta nos recordó que no hay que rendirse nunca ante la adversidad, ni temer a la muerte. Espero que te haya gustado este video sobre la historia de Esparta.
Si quieres saber más sobre esta y otras civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia para próximos videos.